Es que uno cree que se va a casar para toda la vida y que se casa con la persona correcta. Y después la vida, o las personas, mejor dicho, te demuestran que las personas se transforman en alguien que, bueno, que como en este caso, es monstruoso. O sea, el 27 de marzo del 2003, otra mañana, todo por la mañana, me encuentro casualmente con Mateu, donde bueno, para no hacer una historia muy... Se tiende una trampa. Me tiende una trampa, exactamente, donde, bueno, cara a cara, y decide pegarme 2 tiros, los cuales uno fue en el intestino y la otra fue en la médula. Situación que provocó una lesión medular C4, C5, que generó una cuadriplegia flácida, que hace que, bueno, que mi cuerpo del cuello para abajo no tenga ninguna función útil. Yo ya no me podía mover, yo ya no podía respirar bien, y bueno, eso me indicaba que estaba más cerca de morirme que de estar viva. Y lo que me desesperaba era pensar que mis hijos podían quedar impunes con un asesino. Todos mis seguros de vida estaban a nombre de él, y pensar que había una cuestión de codicia y una cuestión de no sé, realmente es algo que son respuestas que todavía no tengo. No estoy muerta, pero estoy casi muerta. Entonces es algo que, bueno, que de alguna u otra manera su objetivo lo logró. Mi condena es de por vida y era lo mínimo que él tenía que tener. Una condena que dure lo mismo que dura la mía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodista. Escuchábamos a Marta y la verdad que conmueve. Ustedes la ven ahí bastante quieta, les llamará la atención. Marta está cuadriplégica. Es la mujer que 2 veces quisieron matarla. La primera fue un sicario. La segunda, su marido o exmarido, como lo quiera llamar, porque estaban separados de hecho. Su marido le dio 2 balazos, uno en el abdomen, otro en el cuello, y la paralizó. La quería matar, en realidad. ¿Por qué? Por codicia. Ese hombre está detenido, fue condenado a 18 años de prisión, pero la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires bajó su pena, 16 años. ¿Cuánto faltará? 4 años. Si 4 no años, sacamos, queda ¿no? libre. Y queda libre. Sí. Este hombre vuelve a estar en la calle. Por cumplimiento de pena. Claro, porque terminó la pena, ¿no? Sí. Porque él quiere salir ahora. Y lo más, y yo te diría que hasta insólito, Carlos, es que este hombre desde la cárcel hasta quiere hacerle un juicio político a los jueces que lo condenaron, y además que ratificó la casación, porque casación le dijo, sí señor, usted fue el que atentó contra su mujer. Fue un intento de homicidio, con alevosía, con codicia, dijo el tribunal. Después le sacaron la codicia, pero está ratificado. Le queda ahora reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque la bonaerense también le dijo, usted señor es culpable. Y este hombre ahora, así de insólito, le quiere hacer además un juicio político a los jueces que lo condenaron. Esta es parte, la primera historia, ¿no? Sí, quizás sea la buena parte de la historia, porque nos preguntamos en manos de quién estamos. Son los jueces, los fiscales, los que determinan si, por ejemplo, un violador o un asesino va preso o queda libre, ¿no? En el caso puntual en el que estamos hablando ahora, de Marta Cavalieri, los jueces trabajaron muy bien y resistieron contra los embates de el culpable, del preso, ¿no? Porque quiere quedar libre. 2 intentos de homicidio y ahora por buena conducta quizá no quiere quedar libre antes. Sí, 2019. ¿Quién le asegura a esta mujer que estamos viendo atrás nuestro
que este hombre no sale mañana y dice, bueno, por fin la pude matar, ¿no? Porque 2 intentos y ninguna. Este hombre ya van a escucharla, ¿no? Porque Lili, vos estuviste con ella mano a mano, una nota, les puedo asegurar, muy interesante. Primero un disparo a un sicario, que le hace perder un riñón y casi muere desangrada. Y después, como vio que el sicario no funcionaba, esto igualmente no lo probó la justicia, pero en noviembre fue el ataque del sicario, pasaron 5 meses y en marzo, finalmente es él quien dice, bueno, no pudo el sicario, voy yo. 2 disparos, uno en el abdomen y otro prácticamente en la cabeza. Con una trampa, ¿no? Sí. Porque además con una trampa y en un lugar muy especial, porque ella terminaba de dejar a los chicos en la escuela y después tenía que ir a una junta. ¿Sabes para qué? Para ver justamente cómo estaba de la lesión del otro ataque, sí. el otro ataque que por suerte la dejó con vida pero la hizo perder un riñón. Y en ese marco es cuando aparece su exmarido y le tiende la trampa y le dice, yo vivo en un country pero ahora me quiero mudar, quiero mostrarte la casa donde quiero estar porque quiero estar cerca de los chicos. Y en el medio de esa trampa es cuando le dispara. Sí, hoy nos vamos a preguntar en manos de quién estamos. Tenemos invitados, un móvil de lujo, en un ratito nada más con Cristian Balbo, pero vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué pasa con Piombo y Sal Largués? Tenemos algunos antecedentes en un rato para contarles de Piombo. ¿A cuántos personajes siniestros le bajó la pena? Violadores, asesinos. Que uno se pregunta, o ponernos en el lugar de la víctima, ¿no? De la familia, de esas personas, del chiquito violado. Que vive cerca, ¿no? Que se lo puede encontrar en la calle. A 4 cuadras. Mira, casi podemos hacer un paralelismo, aunque en el caso no es lo mismo, ¿no? Pero Marta tiene miedo de que alguna vez este hombre, su marido, salga y cumpla con lo que pretende, que es matarla, sacarle la vida. Y tiene miedo de encontrárselo en la calle. Este chiquito, que también tiene muy cerca a quien abusó de él, también se lo encuentra, se lo puede encontrar en la calle porque vive muy cerca. Sí. El mismo temor de 2 personas que creen en la justicia, pero la justicia parece que en algunos momentos no falla como la gente espera, ¿no? O como la víctima, mejor, más que la gente, como la víctima espera. Tenemos invitados, Lili. Sí, exactamente. Para hablar justamente del caso de Marta, tenemos al doctor, al abogado que lo representa, que es el doctor Rómulo López, y a uno de los jueces, a quien el marido, justamente de Marta, este hombre que quiso matarla, le quiere hacer juicio, es el doctor Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral que lo condenó a este hombre a 18 años de prisión, Tribunal Oral de La Matanza. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Sí, y soportando los embates, ¿no? Del preso, como decíamos, y también prestigiosos penalistas, en caso abogado penalista, hablamos de Moner Sanz. Muchas gracias por venir, Moner Sanz, y Eduardo Gerón, ex juez. A los 2 gracias, porque nos van a ayudar con todo este tema, con todo este lío, ¿no? Por supuesto. Y un móvil de lujo, sin duda, porque tiene que ver con este tema de la justicia, nos va a ayudar un poco a entender, a analizar. Él es parte de la justicia. En La Plata está Cristian Balbo con el doctor Ricardo Casal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, realmente, como decían ustedes, un invitado de lujo. Agradecemos la hospitalidad del ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, que nos recibe en su casa aquí en Citibel para hablar absolutamente de todo. A ver, ¿por qué es tan complicado iniciar juicio político a los jueces? Bueno, claro. El ministro de Justicia nos pueda responder eso. Él también es autor, por ejemplo, o parte de la ley de juicios por jurado, fue redactada por el ministro Casal. En lo que va de este año ya hubo 11 juicios por jurado, con 6 absoluciones y con 5 condenas. Por eso va a ser importante también abordar este tema, si el tema de juicios por jurado puede resolver estos casos tan resonantes, impactantes y que generan tanto polémica. Así que minutos nomás, sí. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, lo recibe en su casa para hablar absolutamente de todo y de estos casos tan resonantes. Y Lili, va a ser un placer, va a ser un placer charlar con Casal y en esta introducción de Cristian Balbo muy interesante. Claro, pero vamos a la historia que le contábamos al principio, esta historia que nos impacta y que es la de Marta Cavalieri. Vamos a tratar de meternos en su historia para después también analizarla. Vamos a escucharla. Tres años de novios, un casamiento por iglesia, por civil. Bueno, nada, con muchas ilusiones, con muy enamorados, supuestamente, bueno, nada, una pareja toda común. La vida, ¿no? Y siempre es que uno cree que se va a casar para toda la vida y que se casa con la persona correcta.
Y después la vida, o las personas, mejor dicho, te demuestran que las personas se transforman en alguien que, bueno, que como en este caso, es monstruoso. Él manejaba una vida paralela a mi matrimonio. ¿Tenía otra mujer? Él tenía otra mujer. Él tuvo, de hecho hoy tiene una hija con otra mujer, la cual estaba al momento de los atentados. Por consecuencia, bueno, nada, evidentemente él dentro de su casa era una persona y fuera de su casa era otra. Bueno, muchos años de matrimonio, ¿no? Y en la que, como todo el mundo, cuando se casa, piensa que es el matrimonio, el amor de toda la vida. Y ella misma dice, ¿no? Cómo la gente cambia, sí, a pesar de que ella lo conoce a él, están 18 años juntos, tienen 2 hijos. Lili, a ver, vos sos mamá y sos mujer. Digo, bien lo planteás, una persona cree que es para toda la vida, inclusive hasta cree conocer al hombre o a la mujer que tiene al lado. Y con 2 hijos en el medio, hay 1000 casos igual, ¿no? ¿Quién va a pensar que va a mandar a matarte primero y después te va a pegar 2 tiros? Porque cuando le pega esos 2 disparos, y ya van a escuchar otra parte más de la nota muy interesante que hizo Lili, un hijo tenía 5, el varoncito, y la nena 11. O sea, ¿no piensan en ese momento en qué va a pasar con esas criaturas? Porque si, digamos, él va preso y ella se muere, No, los claro. chicos... Pero de hecho no pensó, porque él tenía una vida paralela. Además. Él después comienza una vida paralela y es eso, en el marco de esta historia, es que como que Marta lo estaba molestando, ¿no? Por eso esta decisión aparentemente, más allá de la codicia. Y ahora van a saber por qué. Les vamos a contar por qué estamos hablando de codicia y por qué el primer tribunal, en el que estaba el doctor Fiumara, que recién lo presentábamos, con otros 2 jueces, por supuesto, que integran el tribunal oral, lo que dicen es que hay codicia, que es el deseo de sacar provecho, un provecho material, un provecho económico, justamente de la víctima. Quiero preguntarle al doctor, que es abogado de Marta Cavalieri. Doctor, ¿puede quedar libre en los próximos meses esta persona? Diego Adrián José Mateu se llama y tiene 51 años. Bueno, en realidad esperamos que no. En realidad esperamos que Mateu cumpla su condena hasta el último día. Esto estaría ocurriendo en el año 2019, más precisamente el 27 de marzo. Sí, no falta tanto, ¿eh? No, digo, parece lejano, pero no falta 4 tanto. 4 años. No, pero claro, sí, en realidad el tiempo pasa volando, pero en realidad nosotros esperamos que la condena se cumpla íntegramente y de hecho venimos observando que en este caso la justicia está actuando realmente con la seriedad ya desde el principio en todo lo que fue la investigación, el mismo debate y las ulteriores etapas que el abogado defensor de Mateu estuvo introduciendo para obtener algún beneficio carcelatorio a favor de su defendido, no prosperaron. Se encontraron con una valla infranqueable que ha tenido en miras precisamente lo que marcaban ustedes al comienzo del programa, la evidente peligrosidad de este individuo que no reparó absolutamente en nada para cometer un asesinato que terminó siendo una tentativa en contra de su mujer y no pensó tampoco en sus hijos. Así que, en verdad, nosotros esperamos que la condena se cumpla hasta el último día. Sí, difícil, ¿no? También saber que en algún momento este hombre va a salir en libertad, porque la verdad que sí cumple la pena, pero todos sabemos que además puede pedir ciertos beneficios, que es lo que está haciendo. ¿Que le corresponde? Perdón. Le preguntamos al juez si le corresponde por buena conducta, puede quedar libre, ¿está bien? La discusión de siempre, ¿no? ¿Se puede pedir? ¿Está en condiciones este hombre de pedirlo? El doctor Fiumara, ¿usted qué opina? Él está en condiciones de poder pedirlo, de hecho lo pide reiteradas veces y lo ha pedido en reiteradas oportunidades. Y como consecuencia de estos pedidos y que nosotros no hemos hecho lugar a las excarcelaciones, deviene justo en los pedidos que él nos hace de juicio político, ¿no? Para poder lograr la institución nuestra. Es decir, que él hace juicio político porque ustedes le dicen que no lo quieren liberar. Exactamente, porque nosotros utilizamos el peligro de fuga, como él está en estado de procesado, hasta que adquiera el estado de firmeza definitiva por los recursos ante la Corte y por la pena en expectativa, por la peligrosidad. Esto tiene un problema en la normativa legal que nos impide
a nosotros evaluar los estudios criminológicos. Y por eso hacemos la cuestión de la peligrosidad que tuvo en cuanto al hecho, y podemos ir diciendo que no a los reiterados pedidos de excarcelaciones, ratificado por la sala número 1 en lo penal del Departamento Judicial de La Matanza, quienes también sufrieron el embate de esta persona con el pedido de juicio político para ellos, ¿no? No, parece insólito, ¿no? Sí, lo contrario a Piombo, ¿no? Estamos Sí. hablando de esto. No sé si queremos primero contar algunos de los casos de Piombo, o después, para que podamos charlar con Ricardo Casal, porque me parece que es gravísimo los antecedentes de Piombo, para que la gente sepa. Salargués y Piombo, 2 camaristas, 2 jueces. Y contamos un poquito, Lili, Sí. ha trabajado la producción en esto y nos dan detalles, para que ustedes en su casa vean que no es un capricho por un caso de un nene que violaron y acá como era en reincidencia la violación, por eso es que no era tan grave. No, hay otros y además, antecedentes. agregando el tema de la conducta sexual aparentemente que Sí, tenía este del chico, nene. que era en realidad una tendencia a la homosexualidad. Qué esto es lo falso que encima de decía. eso. Encima que falso, Que es falso. exactamente. Mirá, Lili, la primera. Sí, claro, el desempeño de Piombo entonces. En 2002 votó en disidencia la condena a prisión perpetua que la Sala 1 del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires aplicó para el comisario Alfredo Franchiotti en el asesinato de los piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Vamos a la segunda placa que dice que en 2006 le redujo la pena a un violador sustentando su fallo en una supuesta psicopatología del victimario. Más o menos parecido a lo que estamos hablando, Sí. ¿no? En la actualidad. En 2011 falló a favor de la libertad del pastor Francisco Ábalos, quien había sido condenado en primera instancia por el abuso sexual de 2 adolescentes de 14 y 16 años. Sí, la placa que viene es conocidísima, el caso es muy conocido, porque en 2011 le redujo la pena al hombre que atropelló y mató al ex futbolista Adrián de Vicente, su familia. La familia de Vicente sigue pidiendo justicia hoy, ¿no? Sí, claro, se hacen marchas, ¿no? Para pedir, lógicamente, que siga detenido. En 2014 aprobó en Bahía Blanca la reducción de 40 a 25 años. De 40 a 25 años redujo la pena a un profesor de música que abusó de 4 niñas de entre 6 y 9 años. El tema del abuso, ¿no? De todo lo que leímos, 4 están relacionadas Sí. al tema del abuso, Es grave, al tema de las violaciones. Qué grave. En nuestro móvil, Cristian Balbo. Cristian. Estamos con el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, y lo primero que queremos preguntarle es ¿por qué es tan complicado destituir a un juez por mal desempeño en la República Argentina, ministro? No es complicado. Fácil es denunciar. Recién escuchaba al doctor Fiumara, que es un probo juez del Departamento Judicial La Plata y un académico docente de la universidad y muy respetado, y es inmerecido que un juez probo como él reciba este tipo de denuncias. Denuncias hay mucho. El proceso de destitución es un proceso con muchas garantías para el acusado, fundamentalmente por el rol social que ocupa un juez en nuestro Estado, y obviamente necesita el respaldo de toda la legislación que garantice su funcionamiento. De lo contrario, cualquier juez que dicte una sentencia, aunque dentro del marco legal y que no le guste a una parte, puede ser legítimamente denunciado y destituido. O sea que no es que es difícil, sino que son procesos muy claros. En el caso concreto de Piombo y Salargués, en los últimos 2 casos que se pueden mencionar, el de 2011 del pastor y este último del niño de 6 años, se han acumulado en juicio político, y en los próximos días se va a reunir la comisión para tratar lo que se llama el artículo 27, que es la admisibilidad de la denuncia, y inmediatamente van a tomar la medida cautelar o no de apartamiento de los jueces y, por supuesto, traslado de la acusación a los 2 jueces. Así que el proceso va a estar en marcha. No es que sea difícil, sino que el proceso requiere muchas normas de seguridad para no caer en la arbitrariedad de la denuncia infundada contra los magistrados. Liliana, Carlos, los escucha el ministro Casal. Sí, ¿qué tal, Casal? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Yo estaba pensando, digo, ¿qué hubiera tal, Liliana? pasado? ¿Cómo le va? ¿Qué hubiera pasado, digo, con el caso de Piombo? Y ahora estamos hablando también de una mujer que está rezando, rogando que no le den algún beneficio a la persona que quiso matarla para que no salga en libertad. ¿Qué pasa con estos casos cuando no salen a la luz? Digo, porque gracias a que salieron a la luz, hoy se está hablando del juicio político, se lo sacó a los jueces de algunas cátedras que tenían. Digo, la sociedad también participa del debate. Y si esto no ocurre, ¿qué hubiera pasado con ellos?
Lo que pasa, Liliana, que este caso es tan burdo y manifiestamente contrario a la ley, a partir de que Sallagués en su voto le otorga al menor capacidad de decisión, cuando él sabe perfectamente que por el Código Civil y el 119 del Código Penal, ningún menor de 12 años tiene autonomía de su voluntad. Y creo que esa marginación del sistema legal nacional y también de las convenciones internacionales lo pone en una posición muy difícil de ocultar. Por eso, claramente, a partir de que como titular de la cartera de Justicia salí públicamente a dar la opinión del gobernador y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, comenzó en todo el país una suerte de análisis permanente en horas de su conducta y ha logrado la unanimidad, creo, en todo el país del reproche hacia estos dos jueces por esta, yo diría, escandalosa sentencia, ya sea de lo social y de lo jurídico. Usted tenía, Casal, buenas noches, Salerno lo saluda. ¿Tenía antecedentes de Piombo y Sallagués? ¿Lo venía siguiendo? Sí, en el 2011, a ver, los jueces tienen criterios dentro del marco de aplicación de las normas, tienen su interpretación, por eso por ahí bajar de 40 a 25 cuantitativamente significativo, pero cualitativamente en derecho puede haber aplicado algún criterio acertado. Lo que sucede es que en el caso del 2011 fue el primer caso donde se le asigna, empiezan a asignar, a describir, perdón, la culpa de la víctima, como ha pasado con el menor. En el 2011 dicen que las dos niñas vivían en un estado de indigencia, de pobreza y de promiscuidad, y que en esos ámbitos de promiscuidad era aceptable que las relaciones sexuales comenzaran de muy niñas y que además no era tan grave el caso de la violación. En este caso, al niño le atribuyen voluntad, cosa que no lo tiene, es incapaz absoluto. Por otro lado, dicen que se movía con familiaridad en su elección homosexual, cuando realmente era un relato de una tía, que el chico repite una frase del adulto, la repite con 6 años como cualquier persona, no es que intelectualmente construyó esa frase. Y por último, aducen de que no hay indefensión porque el victimario, el violador, desconocía que tenía una familia desmembrada, padre preso y madre abandónica. Entonces, han construido la culpa de la víctima para justificar la atenuación de la pena. En ambos casos se han apartado claramente de la ley y en ambos casos merece el reproche jurídico, que la Suprema Corte seguramente revisará el fallo, y también político o social a través de la institución de juicio político que está ya en marcha en la provincia de Buenos Aires. Hay mucha gente indignada, usted vio con Piombo y Sallagués, hay mucha gente que está indignada, ¿no? Y muchos familiares de víctimas que se indignaron aún más todavía con esto. Sí, y que, perdón, pero también es hablar un poco del criterio y lo que uno escucha y la gente, ¿no? El sentido común, digo, ¿cuándo se puede aplicar un sentido común más allá de que la ley diga una cosa u otra o esté, digo, diferencia de criterio? Me quedé sin audio. Sí, no, ahí lo vamos a recuperar el contacto con el ministro Casal. Sí, en estos momentos ahí le están si querés recuperando el audio para poder seguir conversando. A ver, Cristian, ahí estamos. ¿Alguna ahí pregunta los está escuchando. para ahí lo está escuchando. Tenemos acá No, perdón. Lo que yo quería decir, cuando usted decía el sentido común, nosotros construimos la norma del juicio por jurados porque fue para nosotros la herramienta más idónea para poder amigar a la ciudadanía con la justicia. Y esta amigabilidad o empatía, como se lo dice en la teoría sociológica, requiere de un compromiso muy fuerte, que es no perder de vista las circunstancias reales del caso. Y esto atribuible a los jueces, porque un juez puede dictar una sentencia ejemplar desde lo jurídico, pero no puede perder el contenido. Y le doy un ejemplo. En el caso de Mar del Plata, la niña que ustedes se acuerdan, que la joven que se expuso ante los canales de televisión porque a su padre le habían dado el arresto domiciliario el marino, 2 días antes de la condena. Trabajaba en la Marina, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjese, el fallo de la condena fue un fallo ejemplar y sin embargo hubo que proteger al tribunal con más de 200 policías para que la ciudadanía no lo rompa. Un fallo ejemplar
repudiado socialmente. ¿Por qué? Porque los otros jueces de otro tribunal, sin conocer la causa, decidieron en un habeas corpus darle el arresto domiciliario, con una falta absoluta del compromiso con la realidad imperante en el caso, que es el impacto social que provoca una sentencia de esta naturaleza. Casal. ¿Qué pretendemos con el juicio Sí. por jurado? Es amigar esta relación y que la ciudadanía administre también justicia del modo limitado que lo hace en el juicio por jurado, pero que también participe de este proceso del dictado de sentencias, que es la función más importante que tiene, en el rol más importante que tiene el Estado. Denos un segundo nada más, queremos que continúen la conversación, integramos a Moner Sanz y a Jerome. A Moner Sanz le pregunto, con todo el respeto y su larga trayectoria, ¿qué opina de Piombo y de Salargués? Usted tiene una, como dije y remarqué, trayectoria de muchos años. No, son impresentables, no deberían durar mucho rato en su cargo, pero el doctor Casal ha señalado un tema que me parece trascendente, que es apuesta con optimismo al juicio por jurados. El juicio por jurados, 3 veces la Constitución Nacional lo ha marcado y nunca se implementó a nivel nacional, como todos sabemos. Entonces, es importante, Córdoba lo tiene, ahora lo tiene la provincia de Buenos Aires, y es importante saber si su balance es positivo respecto al andar tradicional del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Le pregunta a usted, Casal, eso. Bueno, sí. Muchísimas gracias por la pregunta, doctor Moner Sanz. Mire, como herramienta de reparación entre la relación de la ciudadanía con la justicia es muy idónea. En los 11 casos hemos hecho inmediatamente encuestas sobre jurados, sobre personas conocidas de jurados y sobre el ambiente donde cada jurado se mueve. Y hemos obtenido un cambio de opinión sustantiva en favor de la justicia. El juicio de disvalor tradicional que tiene el ciudadano sobre la justicia en estos casos ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Y bueno, acá hay jueces y abogados y exjueces y saben que la labor judicial es una labor muy difícil, muy técnica, a veces muy difícil de explicar con palabras sencillas al ciudadano común, como muchas veces una noticia de inmediato dice atraparon al asesino de fulanito y luego, a poco de andar en la investigación, se demuestra que era un partícipe secundario porque manejaba el coche que esperaba al verdadero homicida, y la ciudadanía, al obtener un fallo absolutorio o una excarcelación, enseguida dice los jueces trabajan mal y liberaron al asesino. Sintetizar la labor judicial en una opinión es muy difícil. A partir de la incorporación del ciudadano en el juicio por jurados, compartir las 2 o 3 audiencias de debate y tener la honrosa carga pública de dictar el veredicto, cambia sustantivamente la relación entre la ciudadanía y la justicia. Y pensando que hay ahora pendiente este año 200 más, calculemos que el ámbito de conocimiento de cada ciudadano entre 50 y 80 personas cotidianas, multiplíquela por la cantidad de jurados y juicios y vamos a ver que de una manera geométrica se va a transferir una buena opinión de la ciudadanía a otro en favor de la labor judicial, que insisto, es la labor republicana más importante que tiene un Estado democrático. El balance es positivo entonces. Altamente positivo. Bueno, y doctor Jerome, ¿cuál es su opinión sobre el tema y sobre todo cuando escuchó la baja de la condena? Recordemos, de 6 años a 3 años y cuando no había un delito ultrajante según el fallo de Piombo y Salargués. ¿Qué pasó por su cabeza? Lamentablemente, estos 2 jueces no son los únicos que tienen esta política de liberación anticipada, esta política que no es garantista, porque las garantías, desde ya le digo que hay que dárselas a todos los delincuentes, a todos los procesados, a todos los imputados en su paso por el proceso, por el juicio. Pero una cosa distinta es darle solamente las garantías a ellos y no dárselas a la sociedad. ¿Por qué? Porque un juez que libera indiscriminadamente a una persona que es peligrosa y que a continuación sale a cometer delitos, ese juez no está cumpliendo con su cometido y está sometiendo a la sociedad a un peligro que la sociedad no se merece. Entonces, las garantías no podemos decir
que sean solamente para el delincuente. Las garantías deben ser para todos. Y esto no es un garantismo, le decía, sino que esto es lisa y llanamente un abolicionismo penal. ¿Por qué? Porque si los que tienen que ser condenados, los que tienen que ser juzgados, son automáticamente liberados. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que pasa todos los días. Para conceder una excarcelación, un juez no puede decir solamente la pena de este delito permite la excarcelación. Tiene que analizar si esa persona va a comparecer, si es llamado al proceso, tiene que analizar si esa persona va a cometer nuevos delitos y queda en libertad. Nada de esto se hace. Entonces se hace una aplicación automática de las libertades. Colofón, toda política se conoce por sus resultados y la política de muchos jueces que lamentablemente han seguido una doctrina iniciada por el ex juez Zaffaroni hace muchos años, ha llegado a un descreimiento de la sociedad en la justicia porque ve que esta famosa puerta giratoria, ve que no se hace justicia, ve que las personas peligrosas vuelven a estar rápidamente en la sociedad a cometer nuevos delitos. Sí, los reincidentes son los que justamente, ¿no?, los que más delitos cometen. Pero, Jerome, déjeme preguntarle algo a Fiumara, que es el juez que condenó en una pena ejemplar a este hombre que quiso matar a su mujer, que no lo logró de casualidad, ¿no?, porque el destino así lo quiso. La pregunta es la siguiente, Fiumara. A usted le están pidiendo, este hombre, su abogado, le está pidiendo la prisión domiciliaria, la morigerada, claro, la libertad condicional. Quiero decir esto, usted no se la da, aunque quizá le corresponda. Usted indicaba que tiene también informes desde el servicio penitenciario, ¿verdad? Exactamente, hemos tenido informes a lo largo de todo el proceso y bueno, que mostraban la buena conducta de esta persona en el sistema carcelario, pero a la vez había tenido algunas sanciones como haber tenido un celular dentro del sistema y una pelea. Y con eso podemos fortalecer, hemos podido fortalecer justamente nuestra decisión de no liberarlo hasta la actualidad, ¿no? O hasta el momento que la causa ha sido girada al juzgado de ejecución correspondiente. Claro. Casal, usted escucha al doctor Fiumara, que quizás necesitábamos más jueces que analicen de esta forma los informes, sobre todo los informes que vienen del servicio penitenciario, que a veces son tan cuestionados. Digo, ¿cómo se arregla esto? Bueno, nosotros hemos impuesto ya hace unos años un equipo de trabajo del Ministerio que hace la revisión del informe previo con psicólogos, criminólogos y siempre miramos, diríamos, la parte positiva. Cuando un informe criminológico indica que tiene buena conducta, predisposición a terminar sus estudios y una fuerte vocación por capacitación laboral o tiene un trabajo dentro del sistema, se le presta mucha atención porque también son las primeras herramientas válidas para poder moverse en libertad sin tentarse con la reincidencia e ir por el camino más fácil. En este caso, nosotros en este momento tenemos aproximadamente 2.500 personas que están en condiciones de tener inclusive arresto domiciliario con sistema monitoreado, ya sea por razones de edad, por razones de salud o en estas condiciones de conducta que les decía. Por supuesto que todo queda a disposición de los jueces que entienden y tienen su jurisdicción sobre esa persona. Por lo tanto, los jueces tienen la facultad para concederla o denegarla y siempre lo hacen con razón fundada. Analizan, en este caso, imagino que el doctor Fiumara, como lo conozco, ha advertido que podía haber un rasgo de peligrosidad y en el análisis psicológico podría surgir también algún atisbo de una venganza oculta pendiente por el fracaso, como ustedes decían. Así que la decisión... Pero lo interesante de esto que, de acuerdo a lo que cuentan, el imputado, aún no condenado firme, hace denuncias contra los jueces. Sí, le falta, perdón, una sola apelación, le falta. Ya le rechazaron todas hasta la Corte Suprema bonaerense y le queda solamente la Corte Suprema de Nación. Bueno, la Corte Suprema de Nación es casi una instancia ya no computable a la sentencia firme. En nuestra provincia ya está terminado, sería un recurso extraordinario federal, bueno, de muy difícil acceso
y que generalmente son muy pocos los casos que pueden analizarse y mucho menos en este caso tal cual lo cuentan. Casal, le quiero hacer una pregunta y le pido me la simplifique para la gente que está en su casa. Un preso X, vamos a ponerle que cumplió o está por cumplir la condena. ¿Cómo es el procedimiento del servicio penitenciario para que le informe al juez tal condición y éste pueda salir? ¿Cuál es el procedimiento que se le toma a ese preso? Bueno, hay varios procesos, porque el sistema dentro de su organización tiene varios estadios. Comienza en máxima seguridad, sigue en mediana, después mínima y luego régimen abierto o semiabierto. En cada uno de esos estadios se va agregando al legajo criminológico y al legajo que debe tener en el juzgado de ejecución, por qué pasó a cada estadio y qué informes tiene. Por lo tanto, el avance en el tratamiento penitenciario se va permanentemente poniendo de manifiesto. Cuando llega, si es primario, o sea que si es la primera vez que comete un delito, a las dos terceras partes de la condena tiene la posibilidad de obtener la libertad condicional y ahí también se vuelven a hacer otros estudios. Muchas veces reforzados por la asesoría pericial del Poder Judicial, que también es un elemento importante para seguir la evolución del detenido. Y en esa instancia se resuelve su libertad condicional o no. En el caso que sea un residente que tiene que agotar pena, es probable que en el tránsito final tenga salidas transitorias para el caso de estudio universitario o trabajo, o si tiene muy buena conducta y el juzgado de ejecución ve que va en progreso su adaptación al nuevo medio cuando esté en libertad, le puede dar días de salida para ver a su familia y retornar con un plazo y un horario determinado. El tema es cuando sale después, ¿no? Porque claro, tenemos ya después que la continuidad de esa pena afuera, cómo se comporta, qué es lo que hace. Es otro capítulo que después lo vamos a analizar en otro momento, ¿no? Lo que se llama la ejecución penal en algunos casos también, ¿no? Y ya tenemos algunos ejemplos que no son del todo... Yo diría, Liliana, que... ¿no? Ya sabemos. Yo diría, Liliana, que no es casi frutos. ya materia de política criminal. Claro. Ya me parece que es de política social, la oportunidad laboral, la inserción, el rechazo manifiesto en el lugar donde vivía. Hay mucha gente que cuando vuelve a su lugar ya no encuentra ni siquiera su casa, no solo su mujer y sus hijos, ni siquiera su casa. Las circunstancias de exclusión y de riesgo que tiene cada una de estas personas está potenciado en función de su condición. Por lo tanto, me parece que más allá de un análisis de política criminal, hay que hacer un análisis un poco más profundo de política social y laboral, porque también hay que tener estándares de incentivo para el ingreso laboral a aquellos liberados con capacitación y fomentar la continuidad de estudios. Fíjese, nosotros tenemos la Facultad de Periodismo en la Unidad 9 La Plata, que tiene un récord de alumnos, es el 4º año y ya egresan profesionales del periodismo. Y en 20 días vamos a inaugurar el primer ámbito virtual universitario en la cárcel de Olmos, donde van a poder concurrir un sinnúmero de detenidos que van a estudiar, por supuesto, de modo virtual en cada universidad donde se inscriban. Y esto me parece que es un paso importante y que en libertad también habría que garantizar la continuidad de estudios y la continuidad laboral. Ojalá que salga todo bien. Cristian, para cerrarlo vos desde allí, ¿alguna pregunta y lo cerramos? No, puntualmente el tema de juicio por jurado me parece muy interesante porque en lo que va del año 2015 ya hubo 11 veredictos y sentencias, de los cuales 6 fueron con el resultado de absolución. A ver, si hubiera existido el juicio por jurado, ¿alguna de estas absoluciones podría haber sido alguna condena o viceversa? De no existir juicio por jurado, bueno, es difícil escribir la historia con hipótesis. Nosotros estimamos que el primer caso, que fue el de San Martín, donde se trabajó, la defensora trabajó muy bien lo que fue violencia de género, probablemente en un juez técnico, en un debate oral, podría haber sido condenado, pero es una hipótesis. En ese caso era el hermano de la víctima el que estaba siendo juzgado. Exactamente, el cuñado de la víctima, el hermano de la esposa
que era maltratada y salió el hermano en defensa y en ese forcejeo con un arma en el medio uno terminó muerto. Y fue absuelto, es decir, porque salió en defensa de esta mujer. En otras circunstancias tal vez después lo hubiese condenado. Es imposible decirlo, pero es probable por la experiencia, por los años que uno ha transitado en esto, que un juez técnico, no porque tenga un criterio menos flexible, sino porque la prueba sobre quién tenía el arma y cómo se disparó era de dificultosa reproducción y primó el concepto del joven, primó el amor que le tenía a su hermana y sin duda en este caso sí tuvo impacto el mal concepto de la víctima, con muchos antecedentes, 5 denuncias penales por parte de la ex esposa, 2 violaciones de perímetro y varios procesos por daños por alcoholismo, o sea que tenía un bagaje de antecedentes que en el momento de evaluar la actitud del cuñado imputado, con muy buen concepto, muy buena persona, sin ninguna infracción ni de tránsito, el jurado entendió que era realmente muy valioso y muy cierto que había defendido a su hermana, la vida de su hermana. Casal, muchas gracias por recibirlo en su casa. Gracias, Cristian Balbo. Un abrazo grande. Bueno, la palabra ni más ni menos que del ministro de Justicia, Ricardo Casal, en su casa, hablando con nosotros. Que nos pone en tema, ¿no? Y la verdad que nos deja pensando muchas cosas. Digo, bueno charlar con él. Usted que cuando escuchó al ministro le hizo algunas preguntas y además, a ver... No, a mí me parece muy importante el trabajo periodístico de ustedes y los incito a la contracara de este tema. Es decir, cárceles argentinas son escuela de regeneración, como dice la Constitución Nacional, o escuela de delito. Es decir, ¿es mejor el hombre preso, dadas las condiciones carcelarias promedio que se ven en la Argentina? ¿O es finalmente menos malo el hombre en libertad? Curioso. Qué pregunta, tema. Le digo que no. Pero la estadística, Liliana, hoy habla de que son los reincidentes los que más delinquen. Tal cual. O sea, se planifica el delito dentro de la cárcel. Bueno, pero tampoco podemos pensar que podemos dejar a todos libres con esas cosas. Igual creo, lo mejor es reformar la cárcel y que sea más útil. Sí, yo creo que hay que reformar la cárcel desde muchos puntos de vista. Por lo menos desde la comodidad del preso ya. Para empezar desde la comodidad del preso, ¿no? Sí, y el doctor Fiumara decía que Mateu, del primer caso que estamos contando también, tenía un celular en la cárcel. Sí, igual tan típico, Lili, la típica de los beneficios que lo sabemos y se repite. Todos los días tenemos un caso así. Y la droga en la cárcel. La droga en la cárcel. Claro, exactamente. Bueno, a ver, yo... Y sí, díganos, Jerome. Pero todo esto que ocurre en las cárceles ocurre realmente con la, yo diría con la complicidad, porque ya no es con el asentimiento, pero con la complicidad de las autoridades carcelarias, porque si no, no se podría entrar droga a la cárcel. Tal cual. Muchas veces nos preguntamos cómo es posible que pasen en las cárceles lo que está pasando. Y esto tiene una sola respuesta, que aquí si no hubiera connivencia entre carcelario y preso no pasarían estas cosas. Claro. Entonces, si no hay una política carcelaria, no podemos nosotros, carcelario, una política de seguridad, una política de justicia en líneas generales, si no hay una real política, entonces van a pasar estas cosas, pero no por ello vamos a dejar en libertad a los delincuentes, ¿no es cierto? Claro. No. Porque por lo menos mientras están presos no delinquen. Y además, fundamentalmente por otra cosa, porque la pena tiene una función de prevención general. Y si la gente no ve que el delincuente va preso, entonces realmente descree en la justicia. No, eso está muy bien. La repercusión social de la pena es un tema que hay que revalidarlo permanentemente. Al mismo tiempo, en el crecimiento de los últimos 20 años del narcotráfico en la Argentina, el narcotráfico está pudiendo pagar a las fuerzas de seguridad, a ciertas fuerzas de seguridad, mejor que el salario común. Sí, a ver, terrible. Monner Sanz, un segundo vamos a ir a la segunda parte enseguida nada más para que entiendan parte de la historia, ¿no? Porque allí se habla del sicario, habla de Marta Cavalieri, que es el núcleo de nuestro programa, donde ella cuenta que primero la mandan a matar y después es el mismo marido cuando ve que fracasó el sicario, la trata de asesinar, ¿no? Por supuesto. La pregunta es, López Solís, el abogado de la víctima, de Marta Cavalieri, quería apuntarnos algo. Sí, para continuar un poco con el hilo del comentario que hacían tanto el doctor Monner Sanz como el doctor Jerome,
Es cierto, los establecimientos penitenciarios no resocializan al individuo, que es el objetivo principal que marca nuestra Constitución. Y de hecho, precisamente la reincidencia es eso, es el fracaso de la política carcelaria en su intento de reinsertar a un individuo, de recomponerlo, de recuperarlo socialmente, que en el caso puntual de Mateu, esto no ha sucedido. Recién el doctor Fiumara comentaba que todos los pedidos excarcelatorios que hizo la defensa de Mateu chocaron con la negativa porque precisamente no se agregaban en el expediente aquellas otras cuestiones que, más allá del cumplimiento de una parte de la condena, habilitan para propender a la excarcelación, no contemplaban la posibilidad porque no se veía una adecuada reinserción, o por lo menos intento de reinserción social de Mateu a la vida en libertad. ¿Y se arrepintió alguna vez? ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió alguna vez este hombre? Yo no tengo conocimiento que se haya arrepentido. Lo que sí tengo conocimiento, y acá sí estoy apuntando a un dato concreto de lo que marcaba el doctor Jerome recién, de la complicidad o de por lo menos la connivencia y vista gorda que hacen las autoridades carcelarias, es que mientras estuvo alojado en la unidad 1 de Olmos, Mateu gozaba de ciertas prerrogativas que otros detenidos no gozaban, porque, producto de sus conocimientos, ayudaba al establecimiento carcelario donde él estaba alojado a la reparación de, claro, por ejemplo, las máquinas de computación. Es analista en sistema, ¿no? Sí. Para remarcar, claro, lo que está diciendo, es analista en sistema este hombre. Claro. Claro. Y después, ahora en la unidad 9, que se encuentra actualmente alojado, hace tareas administrativas. El juez de ejecución penal que está entendiendo en la causa de Mateu, el doctor Raciti, también ha recibido pedidos excarcelatorios y los ha denegado porque Mateu hoy no evidencia una actitud, digamos, de arrepentimiento, ni evidencia una actitud de reinserción social, de reconocimiento del error que cometió, del gravísimo error que cometió, y no tiene, digamos, las características psicopatológicas como para poder insertarse nuevamente a la vida social. Lili, una segunda parte terrible, ¿no? Claro, vamos a escuchar un poco más de la historia para entender lo que estamos analizando y la verdad y lo que pasa también por la cabeza de la víctima y lo que le pasó a Marta Cavalieri, que es el eje de nuestra historia. Vamos a escucharla. En realidad yo decido separarme en octubre del 2002. En realidad fue una decisión de común acuerdo, una decisión hablada, conversada y discutida durante mucho tiempo. 4 meses después yo sufro un primer atentado. ¿Cómo fue ese primer atentado? Fue una mañana en la cual yo iba a trabajar como todos los días y a la vuelta de mi trabajo una persona me embiste y me pega un tiro, del cual pierdo un riñón y casi muero desangrada porque, bueno, llegué con un estado caótico. Una especie de sicario. Un sicario, sí, porque no era una persona conocida, no me robaron, no... Nada, pegó un tiro y se fue. O sea, el 27 de marzo del 2003... otra mañana, todo por la mañana, me encuentro casualmente con Mateu, donde bueno, para no hacer una historia muy... Se tiende una trampa. Me tiende una trampa, exactamente, donde, bueno, cara a cara, y decide pegarme 2 tiros, los cuales uno fue en el intestino y la otra fue en la médula. Situación que provocó una lesión medular C5, C4, C5, que generó una cuadriplegia flácida, que hace que, bueno, que mi cuerpo del cuello para abajo no tenga ninguna función útil. Terrible la situación, ¿no? El primer atentado, el sicario, que por suerte le pega, tenemos que decir por suerte, es tremendo porque ella termina perdiendo un riñón, pero podía haberle quitado la vida porque ella lo dijo, podía haber muerto desangrada, no le robaron nada, era evidente que fueron a matarla. Pero es claro, increíble, ¿no? Falló el sicario
Y este hombre después, entonces, ¿qué hace? Le tiende una trampa. Sí, están viéndola, Lili, vos estuviste ahí. Mirá, sí. Estamos atrás nuestro. En silla de ruedas, está cuadripléjica, o sea, desde su pera para abajo, desde su cuello para abajo, digamos, ella no se no mueve. puede mover nada. Ella, ¿sabés qué me dijo? Esto que vos ves con las manos es casi ficticio, porque en realidad es lo único que puede llegar a ser. Porque hasta para tomar un vaso con agua necesita ayuda, tienen que acercarle el vaso y poder dárselo. Sí, la mataron en vida, ¿no? Ella no la se mataron puede en vida. Es una mujer que trabaja. El relato de Marta es trabaja tremendo, hoy. pero trabaja. Hoy también es un canto a la esperanza para muchas mujeres, para muchos hombres que sufren ataques en realidad y les pasa esto. En este caso, a Marta la atacó el marido y está preso. Sí, está su preso. marido, ex marido, porque estaban separados de hecho y 2 hijos en el medio. Pero ella puede trabajar, tiene acondicionado en un banco. Nombra el banco todo si su lo tenés, trabajo. porque la verdad que... No me acuerdo el banco. Pero Capaz que el doctor Rómulo se acuerda. ¿Qué banco es, doctor? Ella trabaja en la sucursal Aedo del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que remarcarlo, ¿no? Está buenísimo esto. Que Banco de le la Provincia de Buenos Aires de acomodaron Aedo. todo, ¿no? Es así. Sí, ella va con su silla de ruedas desde su casa hasta el banco, que serán unas 8 cuadras, todos los días, salvo obviamente cuando llueve, porque no puede movilizarse en condiciones climáticas adversas. Y en el banco le han adaptado una consola donde ella puede atender los llamados telefónicos y además realiza otro tipo de tareas jerárquicas en las que necesita su firma. Y recién ustedes hablaban de la dificultad que tiene Marta para poder realizar tareas que para nosotros son normales, como tener una lapicera en la mano. Ella tiene que tener una férula en donde le insertan la virome de modo tal de que ella pueda realizar con su mano lo que es su firma. Claro, bueno, eso no le permite hoy ni siquiera poder agarrar a su nieto. Así que fíjense la circunstancia. Y tampoco pudo criar a sus hijos como de la forma que cualquier mamá quiere, teniéndolos en brazos a sus hijos, agarrándolo. Ella no lo pudo hacer. Pero vamos a la última parte, si querés, de la historia de Marta para que se entienda cuál es el pensamiento, el sentimiento que tiene hoy Marta. Miren, escuchen. No estoy muerta, pero estoy casi muerta. Entonces es algo que, bueno, que de alguna u otra manera su objetivo lo logró. Obviamente los primeros afectados soy yo y mis hijos, porque a ellos les marcó la vida para toda la vida. O sea, a mí me quitó la posibilidad de creer en el ser humano. Yo hoy no creo en la buena fe de la gente. Hoy dudo de lo que es el bien y el mal. No puedo medir y darme cuenta quién tiene una buena intención para conmigo, porque esa persona, hasta 5 minutos antes de pegarme el tiro, estaba diciendo que quería volver conmigo. Se encargó de planificar y diseñar cómo iba a ser cada uno de los atentados y cómo iban a ser las consecuencias. O sea, él se aseguró que si no me moría, yo iba a quedar en una situación donde no había retorno. Mi condena es de por vida y era lo mínimo que él tenía que tener. Una condena que dure lo mismo que dura la mía. Una gran nota, Lili, ¿eh? Una gran nota lograste, la verdad. De mujer a mujer. Esa frase. Me quedo con la última, ¿no? Que ella va a tener una cárcel de por vida. Sí, él va a salir. Está en la cárcel, pero va a salir porque alguna vez va a cumplir la pena. Pero ella tiene esa cárcel de por vida. 4 años, no está 3 años y medio. Doctor Fiumara, para cerrar y agradecerle, una pregunta técnica. En 2019, dentro de muy poco, cumple pena. O sea, ya está, termina. La pregunta es, si no está en condiciones psicológicas, porque tiene rasgos psicopáticos, ¿sale igual libre? En estas condiciones tiene agotamiento de pena en el 2019, ¿no? Sí. Y tiene que salir libre, salvo que tenga algún causal de internación, pero que no es justamente a través del fuero penal. Pero usted no quiere sacarlo antes. Rechazaron todas las salidas posibles que este hombre... No ha salido y así lo hemos sostenido y por eso es que nos ha hecho las denuncias pertinentes. Es una persona con rasgos psicopáticos que no acepta lo que ha hecho. Bueno, Lili, me pongo, vos estuviste con ella, pero yo me pongo en el lugar de esta mujer que duerme todas las noches sabiendo que en 3 años y medio el que intentó matarla 2 veces va a quedar en libertad y ella, lo peor de todo, sin poder moverse. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No tiene cómo defenderse. No. Y el objetivo,
porque lo dijeron los jueces, había sido la codicia, cobrar un seguro de vida, porque todos los seguros de vida de ella, que ella tenía, estaban a nombre de él. Y con ellos se quería quedar, por eso la idea de él de matarla. Bueno, a López, a Fiumara, a Moner Sanz, a Jerome, a todos, a Casal, a Balbo, que estuvieron en este programa. Tratamos de contar a la gente en manos de quién estamos, en manos de qué justicia estamos hoy, ¿no, Lili? Exactamente. Bueno, nos despedimos. Esto fue Periodistas. Hasta la próxima emisión. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.